Latinoamérica y tal cual como le dije en un inicio, vamos a tocar este tema importante. Venezuela, que está hoy en la mira, por supuesto, y una fecha en conteo regresivo. 24 de noviembre, por un lado un Nicolás Maduro que celebra su cumpleaños, pero por el otro se dio ese deadline por parte de los Estados Unidos antes de que Nicolás Maduro se convierta en un objetivo militar estadounidense. Él por ahora es tratado como el líder del cártel de los soles, por quien se ofrece una cuantiosa suma de dinero y también el despliegue militar del que no nos podemos olvidar en este momento. Lo que han sido esas amenazas / advertencias de parte de los Estados Unidos con bombarderos que vuelan muy cerca de territorio venezolano, o estas órdenes a que la CIA trabaje desde dentro de Venezuela, esta vez para erradicar las funciones de Nicolás Maduro como líder del cártel de los soles. A todo esto hemos visto cómo en una especie de ajedrez se han ido acomodando las piezas, moviéndose de un lado al otro, y quienes quedan solos y acompañados. Una Venezuela que de este lado del hemisferio el único apoyo que ha tenido es el de Colombia, Gustavo Petro, quien por cierto también está en la mira de los Estados Unidos. Un Gustavo Petro que también forma parte de la lista Clinton por enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas. De hecho, los informes han demostrado que desde Colombia también se envía gran cantidad de drogas para los Estados Unidos, esta que llega hasta Ecuador y de allí se dispersa a Europa o Norteamérica. Hoy Gustavo Petro ya lo había dicho antes en otras oportunidades, habló de unas nuevas elecciones, pero que esta vez hubiera garantías. Y uno se pregunta, no, pero ¿qué va a ser de distinto esta vez a lo del 28 de julio, cuando contra todo pronóstico, pues la oposición llevó a cabo en aquel momento las elecciones, inclusive publicando los resultados, algo que el oficialismo no vio venir? Esos resultados que daban Edmundo González Urrutia como presidente llegaron a cualquier país del mundo, Chile, por nombrarle un país de izquierda, es decir, que no tenía únicamente que ver con las derechas de Latinoamérica. Esto no sirvió de nada. Es decir, organizaciones como la ONU, la OEA, no sirvieron nada más que para seguir instando a que desde Venezuela se mostraran las actas. Por supuesto, esto hizo que venezolanos perdieran la fe. Mucha gente perdió la fe en este tipo de instituciones que dicen defender los derechos humanos y hacer que se respeten las leyes. Tweets, nada más, es para eso lo que sirvió. Volvamos directamente a Gustavo Petro, en este momento que se ha mantenido como un importante aliado de Venezuela, de Nicolás Maduro, haciendo despliegues policiales en la frontera, diciendo que lo que está haciendo Estados Unidos en el mar Caribe es una especie de asesinato desde donde se le mire. Es decir, que están dispuestos a luchar contra las drogas, pero no utilizando las armas. Habla siempre de una no injerencia internacional, pero hoy pide que se hagan elecciones en Venezuela, que haya además, y esto parece imposible, ¿no?, para el venezolano dentro y fuera del país, pensar en la posibilidad de un gobierno compartido, cuando, tomando en cuenta que Edmundo González Urrutia se encuentra en España perseguido y María Corina Machado a escondidas también, ¿sí?, en resguardo, en clandestinidad por la misma persecución. Es decir, ¿cómo puede haber un gobierno donde esté Nicolás Maduro y María Corina Machado cuando Diosdado y Nicolás Maduro la llaman la Sayona, por ejemplo? Vamos a conversar de toda esta propuesta del presidente colombiano sobre Venezuela con Sergio David González, quien ya está en contacto con nosotros. Sergio, una buena tarde para ti, compañero, qué gusto saludarte. De igual manera, Andy, qué bueno estar contigo aquí en D-News con esta información que realmente sigue de qué hablar y con las propuestas que está realizando el gobierno colombiano, como si tuviera la varita mágica, como si tuviera la lámpara de Aladino para poder resolver una situación que realmente ya se salió de las manos en tema democrático, Andy. Y las propuestas que vienen desde la presidencia de la República en Colombia, créeme que parece que solo ha tenido likes, solo ha tenido repercusiones en redes sociales, y es una propuesta que al parecer pues no ha llamado la atención hacia los Estados Unidos. Claro, no, y difícilmente va a llamarla, tomando en cuenta que, es decir, no la llamó cuando se fue hasta la misma plaza de Washington a decirle a los militares allá que desobedecieran a Donald Trump y obedecieran a la humanidad, mucho menos lo va a hacer este trino que ya sabemos la carga visceral que suele tener. Pero habla, Sergio, de unas elecciones, que esto lo habíamos mencionado anteriormente, y ahora de un gobierno compartido. ¿Cómo interpretas esa propuesta? Pues mira, te cuento, esto fue a través de una publicación a través de la red social X que el presidente Gustavo Petro en un mensaje muy extenso, muy largo, hablaba sobre la posibilidad que en Venezuela se vuelvan a realizar elecciones que de por sí
el presidente Gustavo Petro se quedó callado en los resultados. Nunca dijo que las aprobaba, nunca dijo que las rechazaba, solo lo que hizo el gobierno colombiano fue empezar a hacer las negociaciones con el gobierno de Venezuela, casi que con la puerta de atrás, ratificando el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio, de hace un año. ¿Qué es lo que dice el presidente colombiano? Y aquí hay que prestarle mucha atención. Él dice que hay que dar unas elecciones transparentes, dice él, desconociendo las que se presentaron anteriormente y que realmente fueron fraudulentas y que aquí así quedaron resignadas en las actas, que muy bien lo decías, visitaron gran parte de los países del mundo. En Colombia estuvieron en el Congreso de la República, pero no visitaron el Palacio de Nariño. Hay algo que cita el presidente colombiano y es que dice que se debería hacer algo similar a lo que en Colombia se hizo con el Frente Nacional. Voy a poner en contexto a los televidentes qué fue lo que pasó. En una época de violencia, antes en la época de los 1950, Colombia estaba viviendo una de las épocas más difíciles de violencia entre dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En 1954 nace el Frente Nacional, que es otra cosa más o menos, sin ir a más detalles, que un periodo presidencial lo tuviera el Partido Liberal. El siguiente periodo lo tuviera el Partido Conservador. Eso se mantuvo hasta 1974, Andy. Y eso es lo que está proponiendo en este momento el presidente Gustavo Petro. Es decir, que un año, un periodo en la presidencia lo mantenga el régimen y otro periodo lo mantenga la oposición. Creo que en este siglo no sería adecuado, no sería democrático una situación de estas, de lo que está proponiendo en este trino del presidente Gustavo Petro. Bien, Sergio, vamos a mirar justamente el posteo en pantalla. Dice Gustavo Petro: participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela y medié algo entre el gobierno de Maduro y el de Biden antes de las elecciones. Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, Estados Unidos, Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolana. La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de descalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuanto antes. Termina diciendo: no se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a María Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente, no son libres las elecciones bajo un país bloqueado. Creo que la estrategia fue equivocada para una solución política y que era más valiosa la que bajo la experiencia colombiana en los mediados del siglo XX se produjo y que no se puede imponer, pero sí proponer. Tanto el gobierno de Biden como a los miembros de la oposición venezolana en reunión hecha en Bogotá como Maduro, les expuse la posibilidad de un gobierno compartido al estilo del Frente Nacional de Colombia durante un tiempo que permitiera la construcción de confianza y la realización, ahí sí, de elecciones libres. La experiencia colombiana acabó con una violencia de una década con más de 300.000 muertos campesinos en la guerra civil entre liberales y conservadores desde 1948 hasta 1957. A algunas personas de la oposición les gustó y a otras, escribió, y a otras personas en el gobierno les disgustó. Propuse que el acuerdo se llevara a plebiscito o a declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas, pero al final tampoco se llevó a la práctica. Habíamos configurado una comisión internacional latinoamericana entre México de López Obrador, Brasil con Lula y mi gobierno para posibilitar la mediación, pero el sectarismo reinante y el afán de Biden no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo. El desacuerdo, las elecciones enturbiadas, el bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano. Siempre que en la complejidad social venezolana se intente una exclusión de un sector poblacional real, la posibilidad de una solución política se alejará. Un desmantelamiento violento del Estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. Esto es importante, lo leo de vuelta para usted. Un desmantelamiento violento, es decir, sacar de manera violenta a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, dice, traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas. Entre esas inclusive ya se habla del ELN, que ha funcionado y funciona en Venezuela, que buscará control territorial. Es decir, lo que acá Gustavo Petro está diciendo es: Estados Unidos avanza, ¿sí? Saca a Nicolás
Nicolás Maduro y a su cúpula y a la oposición no se le va a hacer más fácil directamente controlar al país, es decir, por culpa de los grupos armados. Se piensa en una solución quirúrgica al estilo de Panamá, pero se olvida que en Panamá hubo miles de muertos y se olvida que hay miles de hombres armados al lado y lado de la frontera sin mayor intención por el poder en uno y otro país. Es decir, acá está haciendo una advertencia barra amenaza, ¿sí?, de lo que pasa de la frontera Colombia y de la frontera de Brasil. Dice: en la frontera sin mayor intención por el poder en uno y otro país visto como poder nacional, pero sí con la intención de controlar territorios y poblaciones locales en búsqueda de economías ilícitas que abundarían por doquier, incluido el control sobre porciones de la economía petrolera. Las economías ilícitas pueden mantener grupos armados y hasta ejércitos tan fuertes como para fragmentar el territorio del Estado, no solo en Venezuela, sino en la misma Colombia. Por eso me opongo a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro. La gran guerra civil colombiana liberal, conservadora de mediados del siglo XX, demostró que las políticas de exclusión y de abolición violenta de la diferencia no sirven para nada. Después de 300.000 asesinados en Colombia, hubo diálogo y un gobierno compartido que al menos supo terminar una violencia. Dice este siguiente párrafo: un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y pueda abrir caminos de democracia sin presiones indebidas. El tema para Gustavo Petro, y yo no creo en este momento que él sea inocente o que ignore la situación, es que todo esto, Sergio, y aquí ayúdame, apóyame o dame tu posición si es distinta a la mía, quiero igual escucharla, o con más razón, aún más escucharla. El tema, Sergio, es que en Venezuela y Latinoamérica, es que en Venezuela las instituciones que se supone deben ser autónomas, Congreso, ¿sí?, Asamblea, el Consejo Nacional Electoral, todas estas son armadas a dedo, es decir, un grupo que ellos se van cambiando de una punta a otra y todos responden siempre al mandato de Nicolás Maduro. No hay una autonomía institucional que permita que este idílico plan de Gustavo Petro corresponda. Es decir, este plan de Gustavo Petro definitivamente cabría en cualquier otro país donde la democracia pues realmente medianamente funcione, pero en Venezuela el tema es que ante los ojos del mundo se llevaron a cabo unas elecciones contra todo pronóstico. En Venezuela, Nicolás Maduro pudo hacer campaña para lo que fue su reelección y María Corina Machado tuvo que hacerlo sin acceso a ni una radio ni comunal que se le ocurriera porque esta iba a ser cerrada desde Venezuela. Ella no tuvo acceso a radio, no tuvo acceso a televisión, tuvo que hacer todo ese proceso a punta de redes sociales y vaya que también hubo intentos de acallar ese proceso. Es decir, María Corina Machado pasaba por X estado de Venezuela, en cualquier pueblito chiquito que fuese, y salía un video en la red social donde ella comía en X restaurante del pueblo más recóndito del país y a los 2 días ese restaurante era cerrado por cualquier otra razón y así se triplicó. Es decir, ella decía que iba mañana a pasar por X pueblo y justamente ese día estaba bloqueado, entonces ella tenía que pasar por lanchas con río. Una vez que pasó por la lancha, por el río, para evitar el bloqueo del puente, María Corina Machado tuvo que pasar, el lanchero que le prestó ese viaje luego iba preso y se quedó sin lancha. Es decir, no hubo un equilibrio en este momento y pareciera que Gustavo Petro en este momento ignora partiendo de ese punto. Entonces su idílica solución queda muy desfasada, muy fuera de lugar y hasta ofensiva para los venezolanos. Es decir, querer pretender que en este momento haya 2 gobiernos es algo casi imposible tomando en cuenta que la oposición no anda libremente hablando, no hay una libertad de expresión y María Corina Machado está escondida, nadie sabe dónde, aunque el mismo Diosdado Cabello ha dicho que en la ex embajada de los Estados Unidos, siendo perseguida y tratada de sayona, Sergio. Sí, total, Andy. Mira, aquí lo que está proponiendo Gustavo Petro dista mucho de la realidad que se está viviendo en Venezuela. Y hay algo importante de lo cual tú dices, y es que no hay pesos y contrapesos dentro de un Estado. Y allí, pues en Venezuela, todo es manejado por el Estado público. Entonces, realmente esto es muy complejo. Y en este mensaje que manda el presidente colombiano, pues desconoce justamente de lo que se vivió durante las elecciones, donde no se presentaron todos los balances o por lo menos las garantías de la oposición para poder realizar, como muy bien tú lo dices, el recorrido por toda Venezuela. La propuesta que está realizando del Frente Nacional, que muy bien te lo explicaba al inicio, yo creo que no viene al lugar en este momento, porque si miras el mensaje del presidente Gustavo Petro, habla es de Biden,
que no hizo su tarea en ese momento y que pudo haber tenido una negociación con Venezuela si le hubiese levantado todos los bloqueos económicos, pero en ningún momento le da la responsabilidad al régimen de Maduro sobre lo que está sucediendo en Venezuela. En ningún momento hay un rechazo por parte de Gustavo Petro frente a la situación que están viviendo democráticamente en este país. Todo es culpa de los demás, todo es culpa de Estados Unidos, es culpa de la oposición, pero no hay ninguna crítica fuerte frente al régimen de Nicolás Maduro, y realmente dar una propuesta solo con un punto de vista ideológico es muy difícil que esto llegue a funcionar. Pues sí, no, totalmente. Además, por un lado, Gustavo Petro dice, yo no reconocí a Nicolás Maduro como presidente electo ese pasado 28 de julio, pero sí, obviamente continuaron las negociaciones, y hablando de negociaciones es legitimar, por supuesto, el resultado. Y hablando de negociaciones, hablemos en este momento, Sergio, si te parece, de lo que Nicolás Maduro ha dicho, y esto de empezar a exportar gas a Colombia. Vamos a escucharlo y posteriormente analizamos. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas, y de ahí no vamos a parar. Porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos, en una economía cada vez más integrada, más próspera, con un comercio creciente como lo tenemos, con inversiones crecientes, binacionales. Venezuela y Colombia tenemos que estar unidos en la idea de Bolívar, de la emancipación, de la libertad, de la paz y del respeto mutuo entre los gobiernos y los pueblos. Venezuela y Colombia tenemos que estar unidos como pueblos. Aquí tenemos 6 millones de colombianos. 6 millones de colombianos. Todos los que están aquí conocen a un colombiano, una colombiana, a un compañero de trabajo que viene de Colombia, hijo de colombiano. Muchos de ustedes seguramente serán primos, parientes, amigos o hasta hijos de colombianos, o estarán casados con una colombiana o con un colombiano. 6 millones de colombianos aquí. Así que Colombia y Venezuela estamos obligados a estar unidos, a marchar juntos hacia la emancipación y la independencia del continente y a reconstruir las bases de lo que fue la gran república, la gran Colombia, fundada por Bolívar en el Orinoco. Llegará el día en que nuestros países hablen con voz de pueblo unido. Como dijo Ali en esa canción, ustedes la conocen, ¿verdad? Y llegará el día en que nuestro continente hable con voz de pueblo unido. No, sí, hermoso, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, en la posibilidad de que algún día el pueblo pueda, o el país y el continente pueda hablar con la voz de un pueblo unido. Ya lo decía Pepe Mujica en su momento, si los gobiernos de izquierda se dieran cuenta que lo que nos separa no es un tema de ideología, sino de especie de manías en el gobierno, pues la historia sería distinta, palabras más, palabras menos. Seguro Pepe Mujica le puso más magia a lo que decía, yo estoy parafraseando. Sergio, interpretemos este mensaje. Mira, lo que aquí está anunciando Nicolás Maduro es la puesta en marcha del gasoducto de Antonio Ricaurte, que es un gasoducto que estaba funcionando desde el año 2007 en Colombia y que era un intercambio entre ambos países energéticamente. Eso no se quedaba acá, Andy, sino también en tema eléctrico, también en un intercambio entre ambas naciones. ¿Quién puso en marcha este gasoducto? Álvaro Uribe Vélez y y Hugo Chávez. Ellos dos pusieron en marcha este gasoducto que funcionó hasta el año 2017. De ahí en adelante no funcionó más. Se tenían previstos arreglos en este gasoducto porque tú sabes que cualquier transporte de hidrocarburos debe tener un mantenimiento adecuado. Si no tiene un mantenimiento, puede llegar a generar alguna tragedia por el tipo de producto que está transportando. Eso se estaba mirando quién iba a generar este tipo de mantenimiento, de dónde iban a salir los recursos. Pues lo que está anunciando en ese momento Nicolás Maduro, al parecer ya los recursos los tienen listos o ya realizaron el mantenimiento de este gasoducto y ya estaría en funcionamiento. Es en la parte alta de Colombia, entre Maracaibo y La Guajira, donde está este gasoducto que entraría a funcionar. Se tenía previsto, Andy, que la primera exportación de gas de Venezuela a Colombia fuera en el año 2027, pero aquí lo que está anunciando Maduro es que va a ser muy pronto. Desde Colombia no hay un pronunciamiento hasta ahora por parte del gobierno nacional, ni de Presidencia ni del Ministerio de Minas y Energía sobre este primer e histórico primer envío de gas de
de Venezuela a Colombia. Hasta el momento no se ha dado ni un pie cúbico al respecto de este tipo de gas. Pero esto llega en un momento muy importante, Andy, donde Colombia ha marchitado todo el sector de hidrocarburos, donde Colombia tiene una amenaza muy fuerte de desabastecimiento de gas natural y le ha tocado mirar a mercados internacionales como el Golfo de México en los Estados Unidos para poder traer este gas y poder soportar la demanda que tienen los hogares y la demanda que tiene la industria nacional. Y desde que llegó Gustavo Petro, por supuesto que se ha disminuido este sector de hidrocarburos en Colombia, poca inversión, poca exploración, pocos resultados de reservas probables y probadas en temas de gas y de petróleo. Y siempre ha dicho que Venezuela debería exportar ese tipo de gas y petróleo a Colombia porque si se hace desde Colombia hay una alta contaminación. Y ahí viene una doble moral, ¿no? Lo que explotan los demás países no contamina, pero si lo hace Colombia sí contamina. Y es mejor pagar mucho más costoso los hidrocarburos que consumen en nuestro país que llegar a producirlo donde también tiene unas reservas muy grandes Colombia. Hay un dato no menor que no quiero dejar pasar, Andy, y es que los negociadores en este punto sería PDVSA y Ecopetrol. PDVSA desde el lado venezolano, que recordemos tiene sanciones económicas para poder enviar su producto al exterior, y allí es donde hay algo que hasta el momento no es claro. Si Ecopetrol puede llegar a hacer este tipo de negociaciones con PDVSA, que tiene sanciones desde los Estados Unidos, teniendo Ecopetrol participación en el mercado accionario estadounidense y que tiene también participación en campos petroleros en los Estados Unidos en fracking. Si Colombia, Ecopetrol llega a hacer algún negocio directo con PDVSA, puede estar en riesgo de que se presente alguna sanción para la petrolera colombiana. Eso hasta el momento no ha quedado claro, no lo han dicho desde Colombia si se puede o no se puede realizar este tipo de negociación que va en marco de esta zona binacional que han anunciado Petro y Maduro. Sergio, ahora quiero que hablemos, compañero, con base a lo que va a pasar con María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Vamos a escuchar juntos lo que ahora el fiscal de Venezuela ha dicho al respecto de su salida, que es para el 10 de diciembre. Adelante. Ocurre algo en el mundo. ¿Qué dice la innombrable? Prófugo de la justicia que aparece ahora que está en no sé dónde. Ve que el comité que da el premio Nobel, que sale en una manifestación con antorcha, dijo que no va a hacer la celebración. No iban a hacer la celebración. ¿Por qué no la va a hacer? Porque esta señora ha llamado a invasión. Está aliada a Netanyahu. Le pidió en el año 2018 exactamente a Netanyahu en una carta que invadiera Venezuela, que interviniera en Venezuela. ¿Tú sabes lo que es eso? Pedirle eso al Mossad israelí. Estamos hablando de personas que sufren varios trastornos mentales a la vez. Yo siempre los califico a todos ellos, son narcisistas sociales extremos. Es una gana de que los tomen en cuenta. Ellos pueden romper una vidriera para que lo filmen. Entonces, esos son escándalos mediáticos para que los tomen en cuenta diciendo las barbaridades. ¿No te recuerdas que una vez llamó a la mamá y está grabada? Sí. Mamá, no te asustes cuando veas que sonaron unos tiros, que me van a matar, porque eso fue mentira. En el 23 de enero. Estamos hablando de quién. De una persona, venga para la oficina, yo estoy bien. De una persona que sufre, que es borderline. Sufre trastorno límite de personalidad fronteriza, como todo ese grupo, hombres y mujeres. Bueno, aparentemente Sergio y América Latina, el fiscal general de Venezuela, no solamente es fiscal, también es médico especialista en salud mental. Fíjate que ha dicho que María Corina Machado ahora es trastornada mental, es decir, tiene la facultad de poder determinar tal situación. Quedaba Sergio en blanco allí en stand-by la idea de cómo María Corina Machado confirmó invitando a Daniel Noboa que iban a ir el 10 de diciembre y uno se preguntaba, pero ¿y la salida cómo iba a ser? ¿A escondidas, pública? ¿Cómo iba a ser todo este proceso? ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Bueno, aquí lo que hay que ver es que la democracia tiene que prevalecer, Andy, y María Corina Machado realmente se ha convertido en una líder muy importante de la oposición y se ha convertido en una líder de la oposición no solo de Venezuela, yo creo que una líder de la oposición en toda Latinoamérica y se ha convertido en una figura muy importante en el momento en que la región se encuentra en próximas elecciones en su mayoría de países y su imagen ha sido muy representativa para un posible cambio de ideología en el continente latinoamericano. Todo lo que haga María Corina Machado
pasado, en este momento repercute en la región y repercute en el mundo. Y por supuesto, con el Nobel de Paz le ha dado una categoría mucho más alta y una voz con un poder inmenso de lo que ella diga, ya no solo como opositora de Venezuela, sino como una gestora de paz dentro de la democracia mundial. Sergio David González, vamos a estar muy atentos. Las fechas se continúan acercándose. 10 de diciembre es la entrega del Nobel de la Paz. Veremos si María Corina Machado logra salir de Venezuela o cómo se solucionará esta situación. Te agradezco, Sergio, por los detalles.